Gozo maravilloso de un nuevo día en nuestras vidas, con el gozo maravilloso de un año más de vida de nuestro pastor Antonio. Amén. Que el amor que Dios ha colocado en él ha llegado hasta el punto de que él haga una obra, de que él y su esposa tuvieran en su corazón abrir una obra. Yo le doy muchas gracias al Señor de llegar a este lugar, de conocer al pastor, conocer a la pastora, porque el Señor nos colocó para edificar mi vida, definitivamente, la vida de los míos. Yo sé que de todos los que estamos acá, de alguna u otra manera hemos sido edificados por esa obra maravillosa que el Señor colocó en el corazón de los pastores. Ha puesto, como dijo el hermano Pablo en su oración, por eso yo me gozaba en esa oración, palabra de ciencia, palabra de exhortación, palabra de sabiduría y entendimiento, palabra de consuelo cuando hemos necesitado ser consolados. Esa palabra maravillosa que también nos ha exhortado tantas veces, que nos ha sacudido desde los cimientos y que nos ha enderezado en nuestro camino. Yo recuerdo una vez que el hermano Junior se paró, dijo acá que él necesitaba a alguien que lo parara y lo diera las cosas firmemente. Yo también soy así. Yo a veces necesito sacudidas, que me sacudan porque he tenido una tendencia a la autosuficiencia, a la arrogancia, a la soberbia, que es necesario que Dios coloque enfrente de mi persona con ese temple, con ese carácter, que logren sacudirme y que me hable Dios a través de esa persona para poder realmente hacer su agradable y perfecta voluntad. Amén. Y eso ha sido el pastor Antonio en esta casa, esa voz potente de parte de Dios para muchos de nosotros, que en su momento nos ha sacudido, pero que gracias a esa voz que Dios, ese mensaje que Dios ha mandado a través de él, nosotros hemos podido avanzar. Nosotros estamos acá. Amén. Y seguimos. Muchos no aguantan esa voz. Muchos no aguantan esa palabra. A veces que el pastor tiene. Y que no es del pastor, es que es una palabra que Dios le entrega para que nos dé a nosotros. Pero que Dios me ha enseñado que es necesario, porque el padre que ama a su hijo lo disciplina. El padre que ama a su hijo no lo deja hacer lo malo. El padre que ama a su hijo tiene que estar atento a lo que hace o deja de hacer. El padre que ama a su hijo también le muestra amor, cariño y respeto. Y todo eso lo hemos conseguido en la figura de nuestro pastor Antonio, de la pastora Amanda, que en paz descanse. Todo eso lo hemos conseguido en ese ejemplo que ellos nos han dado. Yo por eso me gozo en el Señor por este año de vida del pastor Antonio y le pido al Señor que lo siga teniendo por muchos años más con nosotros. Amén. Amén. Para que sigamos aprendiendo de esa palabra maravillosa que nos entrega. Hermanos, yo voy a seguir insistiendo en la palabra que el Señor me ha entregado. La palabra que el Señor me ha entregado para este día sigue siendo el Sermón del Monte. Porque es que yo creo que no he llegado ni siquiera a la mitad. Es que es un mensaje tan extenso. Es un mensaje que nos muestra cada uno, como les decía yo la semana pasada, de los aspectos de la vida del creyente. Que yo siento inclusive que el Evangelio de Jesús está condensado en ese mensaje. Todo lo que tiene que ver con la vida, el caminar de nosotros en esta tierra, cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, está allí en el Sermón del Monte. Allí se nos enseña qué debemos hacer, qué no debemos hacer. Ahí el Señor nos enseña dónde hay bendición, dónde no hay bendición. Allí Dios nos enseña, nos muestra cuál es el verdadero camino que debe seguir todo creyente. Recordando lo que hemos visto hasta el momento, recordemos que el Sermón del Monte se puede conseguir condensado en Mateo 5, 6 y 7. ¿Sí? Ahí tenemos todo el mensaje del Sermón del Monte. De hecho, termina en Mateo 7. Y esas enseñanzas están dispersadas en toda la palabra que Jesús le entregó, no solamente a sus discípulos, sino
sino a todos aquellos, absolutamente a todos aquellos que le seguían. Porque recuérdense que Jesús no era seguido solamente por sus discípulos. Recuérdense que la misma palabra enseña que multitudes seguían al Señor. Algunos lo seguían por los milagros, porque muchos eran curiosos y querían ver lo novedoso, el profeta, el que sana, el que está sanando a los enfermos, el que saca a los demonios, y querían como tener ese conocimiento de primera mano. Otros, también enfermos, también poseídos, buscaban para ser sanados. Y unos pocos, estoy casi seguro que unos pocos, pero también importantes, querían escuchar y aprender del Señor. Porque comprendían que la palabra que salía de la boca de Jesús era palabra de Dios. El Espíritu de Dios se manifestó en estas personas para que comprendieran el mensaje que Jesús les estaba dando. O para que se quedaran escuchando. Incluso muchos no sabían por qué estaban allí, pero se quedaban de agrado, de gusto, escuchar esa palabra, como dice la misma palabra, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos. ¿Y por qué como quien enseñaba con autoridad? ¿Cómo podemos interpretar nosotros esa palabra? ¿Por qué la palabra dice que las personas se maravillaban de la palabra que él decía? Porque enseñaba con autoridad y no como lo hacían los escribas y los fariseos. ¿Cuál sería la diferencia que la misma gente vio en las palabras de Jesús? Jesús era Dios, no simplemente hombres. Muy bien, pero hay un ejemplo, hay algo que vieron, porque tuvo que haber, para que los evangelistas y casi todos escribieron lo mismo, que el pueblo se maravillaba, se gozaba, lo escuchaba de buena manera porque decían que Jesús enseñaba con autoridad. ¿Y lo comparaban con quién? Con quien eran las autoridades religiosas en ese momento. Y no como los escribas y los fariseos. ¿Cuál sería la diferencia en la palabra de Jesús con respecto a la de los escribas y los fariseos? Si se supone que eran las mismas escrituras. Amor. Amor. ¿Qué más? Verdad. Verdad. ¿Y esa verdad en qué estaba? Miremos el testimonio. Solamente veamos el testimonio. Jesús le decía a las personas que debían orar al Padre. ¿Y acaso Jesús no oraba al Padre? ¿Cuántas veces dice la palabra que Jesús se apartaba para orar con el Padre? El ejemplo, el testimonio. Jesús le decía a sus discípulos, así como yo he hecho, espero que ustedes hagan. ¿Cuántos ejemplos no vería la gente de Jesús con sus discípulos y con las personas alrededor? Ejemplos de amor que era totalmente distinto a lo que ellos veían de los fariseos. No señalaba. Cuando Jesús llegaba a algún lugar, le gustaba ser recibido de primero o estar en los sitios de eminencia. Para nada. Para nada. Y enseñaba con autoridad. Porque es que Jesús le citaba a las escrituras. Jesús no recitaba cosas inventadas por él. Él se iba siempre a las escrituras. Y él era incapaz de colocar en el pueblo cosas, tradiciones, mandamientos que no fueran capaces de cumplir. Él se ceñía a la palabra del Señor. Y ese es el ejemplo distinto de Jesús, y por eso el pueblo se maravillaba de la palabra que salía de la boca de Jesús. Y esa palabra de poder, esa palabra maravillosa que nos enseña en el Sermón del Monte, sirve para que nosotros podamos crecer. Yo sigo con la parte de Mateo 6 y vamos a leer ese Mateo 6 desde el 16 hasta el 19, y dice así. Mateo 6 desde el 16 al 19. Cuando ayunéis, fíjense que nos está hablando ahora del ayuno, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto.
Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en lo público. ¿Por qué está enseñando Jesús acerca del ayuno? ¿Qué es lo que está mostrando acerca del ayuno? Los fariseos, una de las cosas de las que más se vanagloriaban cuando hablaban de su amor y su fe a Dios, ayuno tantas veces por semana, pero lo ignoraban. O sea, desnudaban su rostro, se veían así pálidos, salían a caminar así lento, ¿sí? Hacían todo lo posible para que la gente entendiera que estaban ayunando. Porque según esos, ese sacrificio era agradable a Dios. Yo invito al que quiera leerlo, a ver si alguien puede leer acá. Si alguien me puede leer Isaías, ya les voy a decir cuál. Isaías 58 del 4 al 9, que lo tenga por favor lo puede leer. Isaías 58 del 4 al 9. Amén. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, para herir con el puño. Inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que desde el día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cena de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de la impiedad, soltar la carga de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres y errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alma y tu salvación se dejará de venir pronto. E irá tu justicia delante de ti, y de la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocaréis y te oirá Jehová, clamarás y dirás a él: heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el debo amenazador y el hablar vanidad. Amén. Amén. Vean ese resumen que hizo acá el hermano Gabriel de lo que dice Dios que es el ayuno. Jesús lo que está haciendo acá es simplemente recordando a Isaías. Cuando dice: ¿es acaso el ayuno el que tú bajes la cabeza con un junco de antes mostrando a todo el mundo que estás pasando hambre? Porque eso no es ayuno. Me disculpa. Si tú dejas de comer, es tu decisión, ¿sí? Pero el ayuno que Dios pide es un ayuno para liberar el espíritu. Amén. ¿Y cómo se libera el espíritu? No solamente dejando de comer, es dejando de alimentar a la carne. Veamos las dos cosas que son distintas, porque yo puedo alimentar la carne de muchas maneras. ¿Cómo puedo alimentar yo la carne? Pregunta número 1. Comiendo es una forma, pero yo puedo alimentar la carne viendo las cosas que yo no debo ver, porque estoy alimentando la carne también. Yo puedo alimentar la carne siendo soberbio y vanaglorioso, también puedo alimentar la carne de esa manera. Entonces, ¿a qué se refiere Dios con el verdadero ayuno? Dice: el verdadero ayuno te libera del yugo que te está oprimiendo. El verdadero ayuno no es un sacrificio. El verdadero ayuno que tú haces es simplemente una forma que tú tienes en que tu espíritu sea libre y sea el que domine sobre tu cuerpo. ¿Qué es lo que te oprime?
¿Te oprime la falta de alimento? Ayuna y no comas. ¿Qué es lo que te oprime? El hablar mal de los demás. Ayuna, no hables por un tiempo y dedícaselo al Señor. ¿Qué es lo que te oprime? Mirar cosas que no debes ver. Enciérrate en tu habitación y no mires más que la palabra de Dios y estás ayunando para el Señor. Amén. El ayuno simplemente es dejar de alimentar lo que le agrada a la carne. ¿Qué ocurre? Que esto los maestros de Israel no lo entendían. Para ellos simplemente ayunar era dejar de comer. Eso era todo. Por eso es que la pastora, que en paz descanse, siempre nos decía que para ayunar había que tener el alimento espiritual a la mano. Porque si usted no tenía alimento espiritual a la mano o no tenía un propósito para ese ayuno, usted lo que estaba haciendo era pasar hambre. Y el Señor no quiere que sus hijos pasen hambre. Hoy le da hambre. ¿Ah? Sí, pero el Señor no le pide a sus hijos que pasen hambre. Pero si se llena de la palabra y del Espíritu de Claro. Dios, el hambre se va. Por eso mismo. Pero en ese caso, es una forma de ayunar. ¿Qué es lo que más condena a Dios acá? El que tú estés mostrando el que estás ayunando. A mí, yo les voy a ser honesto, a mí me cuesta ayunar. ¿Por qué? Yo no sé si es mi metabolismo, yo no sé, hay algo en mi cuerpo que enseguida yo ayuno y a las 2 o 3 horas, si yo no he desayunado porque me he acostumbrado a comer muy temprano, entonces empieza el dolor de cabeza, pero es muy fuerte. ¿Y qué pasa? Yo digo, ¿qué pasa? Yo tengo ganas de ayunar, Señor, ayúdame. Entonces tengo que quedarme encerrado en un sitio, porque si no, voy a hacer como los fariseos, todo el mundo va a saber que estoy ayunando, porque mi cara se va a demacrar por el dolor de cabeza que está encima. Y el ayuno, entonces digamos, la función o lo que yo quiero lograr con ese ayuno no se va a lograr. ¿Sí? He entendido que para poder ayunar yo tengo que estar quieto en un sitio donde no tenga absolutamente a nadie a mi alrededor. Es difícil conseguir situaciones así para mí día a día, pero estoy pidiendo al Señor que me busque el momento adecuado. Pero sé que hay muchos otros tipos de ayuno, porque la palabra de Dios lo está diciendo. Es negarle a la carne lo que le gusta. Y no es solamente el alimento físico. Es simplemente aquello que me oprime como persona. Es negarle a la carne todo aquello que la puede satisfacer. Todo aquello que oprime al hombre y lo convierte en pecado para su vida. Si usted va a ayunar y tiene un propósito para ese ayuno, entonces usted póngalo en manos del Señor. Pero primero, no toque trompeta en ese ayuno. Dice acá Jesús, hágalo en lo secreto, porque su Padre lo va a recompensar en público. Dice Isaías, que de ahí lo toma Jesús, estoy casi seguro. Dice Isaías, que el ayuno que Dios quiere es el ayuno donde usted se libere de la opresión. El ayuno que Él quiere es que usted vaya y comparta lo que tiene con el que no tiene. Hasta eso lo dice el ayuno. ¿Y cuál es la recompensa de ese ayuno? Yo te escucharé. Yo te escucharé, dice Isaías. Y aquí Jesús lo confirma. Y tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en lo público. Es simple. ¿Por qué Él saca esto del ayuno delante de los fariseos? Porque vuelvo y repito, en aquella época eso era de lo que más se vanagloriaba del fariseo. O sea, él decía, yo hago el sacrificio. Es que ellos no entendieron, nunca comprendieron realmente qué significaba el ayuno para Dios. Y conocían a Isaías. A mí nadie me va a decir que un rabino, un fariseo, un maestro de la palabra en esa época no conocía el libro de Isaías. Lo conocían perfectamente. Y entendieron lo que decía Isaías acerca del ayuno. Y uno se pregunta, ¿qué pasó allí? Vanidad, vanagloria, el mirar a los demás por encima, porque eso es lo que estaban haciendo. Tradición. La tradición. La tradición.
La tradición. ¿Por qué traigo a la tradición? Porque esa carne es tradicionalista. Esta carne convierte cualquier cosa en tradición. Vean todas las fiestas y celebraciones que tenemos en esta época. ¿De dónde vienen? De tradiciones. De tradiciones. Y Jesús vino precisamente por esas tradiciones. Vino a acabar con esas tradiciones. Porque no son buenas. Porque te esclavizan. Porque dicen, como dice Isaías, convierten en mandamientos de Dios tradiciones de hombres. Entonces aquí Jesús nos da de manera muy sencilla, de manera muy resumida, pero muy práctica, lo que es el verdadero ayuno para el cristiano. Y es el Señor el que coloque esta palabra para que nosotros nos llevemos esto a nuestras casas. Y cuando realmente necesitemos estar en ayuno, nosotros sepamos cuál es el ayuno que le agrada al Señor. Y cómo debe ser ese ayuno, para que ese ayuno sea para encontrarnos con nuestro Padre, para estar en comunión con Él y para que nos escuche. Recuerdo que los mismos fariseos le preguntaban, bueno, ¿por qué vemos que los discípulos de Juan ayunan? Los fariseos ayunamos. ¿Por qué tú y tus discípulos no ayunan? Porque Jesús habló del ayuno, pero no ayunaba. Las señoras también ayunan. Ah, claro, pero ¿por qué no ayunaba Jesús en ese momento? Y él les dio la explicación. Es que mientras yo esté aquí, yo los estoy escuchando. Yo no necesito que ayunen para yo escucharlos, yo estoy acá. Pero cuando yo me vaya, volverá el tiempo que tienen que ayunar para que yo también los pueda escuchar. Amén. Pero en un momento él dijo, no ayunen porque mis discípulos y yo no ayunamos. No, es que en este momento yo estoy entre ustedes. Yo no necesito que ustedes ayunen para yo entender qué necesitan o qué están viviendo, porque yo lo estoy viviendo con ustedes. Por eso decía, él hacía la comparación con la boda, que mientras el esposo está con la esposa, entonces se celebraba todo, o sea, no había necesidad de ayunar. Pero si el esposo se iba, o sea, cuando terminaba todo, ya, cada quien a lo suyo. Sí, Señor. Y él lo dejó recalcado allí. Entonces, el ayuno que quiere que el Señor que nosotros hagamos es un ayuno para liberar el espíritu de la opresión que pueda estar ocasionando nuestra carnalidad en ese momento. Vuelvo y repito, y no se trata solamente del alimento físico. Cuando yo hablo de lo que alimenta la carne, son muchas cosas las que alimentan la carne. Hay tres fundamentales que fueron con las que fue tentado Jesús: los deseos de los ojos, ¿sí? Los deseos de la carne, que es donde entra el alimento físico, y la vanagloria de la vida. ¿Cuál fue la primera tentación? El hambre, ¿verdad? Los deseos de la carne. Si tú eres hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. ¿Y qué le dijo Dios? No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Primera tentación vencida. ¿Qué fue lo segundo que le dijo? Que si te postras y me adoras, eso es vanagloria. ¿Sí? Vanagloria. O sea, porque tienes que adorarte, tienes que adorarme. O sea, mira, adórame, y todo esto que tú ves acá, todo lo que tú ves alrededor, será tuyo. O sea, los deseos de los ojos, el poder, la riqueza. ¿Qué le dijo Jesús? Muchos gobernantes creen que los adoren. Solo a tu Dios adorarás. Y cuando lo manda que salte desde la punta del templo, oye, tú eres Dios, salta, porque Dios va a mandar a los ángeles a que no toque piedra. No tentarás al Señor. Él quería que entraran en desobediencia a Cristo. Exactamente. La parte humana. O sea, Dios hecho hombre, tenía que fracasar. ¿Y con qué lo tentó? Con las tentaciones humanas, que son las que nosotros
tenemos que clamar al Señor y tiene que ser el propósito del ayuno. Ese es el propósito del ayuno. Pero si mi problema es los deseos de los ojos y yo voy a hacer un ayuno dejando de comer, entonces creo que el propósito ya está mal, ya empecé mal en el ayuno. No he comprendido, por eso tengo que pedirle revelación al Espíritu Santo cuando voy a ayunar. ¿Cuál es el propósito, Señor, por el cual yo debo ayunar? Y eso nos da dirección acerca de qué ayuno nosotros vamos a hacer delante del Señor. Eso es lo que nos enseña Jesús acá, en esa palabra. Vamos a la siguiente. La siguiente dice así, que vendría del 20 al 24. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Perdón, del 20 al 22. Mateo 6, del 20 al 22. ¿Qué dice el Señor entonces aquí? No os hagáis tesoros en la tierra. Nosotros somos muy contradictorios. Lo digo, vivencias personales, por eso digo que esta palabra me habla mucho a mí primero, antes de traérsela a ustedes, es que ya me ha registrado por todos lados. Amén. Me ha registrado y ha hecho grandes cambios en mi forma de ver las cosas y ver el camino del Señor. Tesoros en el cielo. Hacer tesoros en el cielo. Cuando usted se levanta en la mañana, a primera hora, usted se levanta temprano, ¿por qué? Porque busca primero a Dios. ¿Por qué se levanta normalmente uno temprano en la mañana? Para ir a trabajar. Para ir a trabajar. Porque ¿qué estamos buscando entonces? Los tesoros de la tierra. Somos chinguitos, como dice por acá, salir corriendo. Si me tengo que parar a las 3 de la mañana, mejor, porque llego entonces a las 6 y mi jefe ve que yo estoy ahí a las 6 de la mañana. Soy el primero que llegue. Y no me digan, caramba, mire, mañana necesito que estén todos aquí a las 4 de la mañana porque tenemos un viaje, tenemos algo particular que hacer. Estamos a las 2 de la mañana ahí. ¿O no? ¿O me equivoco? No, yo lo digo por ojo, yo lo digo primero por mí. Ese solía ser mío. ¿Qué dice Jesús? Hacer tesoros en el cielo. ¿Qué es lo primero? Levantarnos y entrar en comunión con el Señor. Amén. Estos días yo lo aprendí. Ahora yo me levanto y ya no voy primero a la cocina, ya no voy primero al baño, no. Primero es doble rodilla, gracias Señor. Por ejemplo, que es muy disciplinado con su trabajo y llega primero que todos. Sí, Si pero tuviera disciplina en Cristo. Pero exactamente, es que a eso voy. Y eso es lo que dice Jesús acá. Eso es lo que nos dice Jesús. Haced tesoros en el cielo. Porque créanme, usted va con esa disposición y con ese corazón dispuesto al Señor. Y todo lo demás en el día va a orar para mí. Amén. Todo. Todo se acomoda. Hasta lo que usted crea que sea malo, que eso está orando para mí. Eso le está orando para mí. Que nuestros afanes, que nuestra ansiedad no sea por buscar lo que perece. Dice, haced tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen. O sea, ¿por qué? Porque son tesoros espirituales, eso no es tangible, eso no se puede tocar, eso no se puede agarrar, eso nadie lo puede quitar. Eso es malo. Eso ni el enemigo se lo puede quitar. Al contrario, eso aparta al enemigo de su vida. Por eso él dice, buscad, dice acá, no hagáis tesoros en la tierra. O sea, que nuestra primera visión del mundo, que nuestra primera intención, nuestros primeros propósitos, nuestras primeras ganas, deseos, en un día no sea primeramente pensar en lo material, pensar en la plata que me voy a ganar, pensar en lo que no tengo y que necesito buscar, en que voy a buscar primero los alimentos porque no hay,
Incluso, como dice acá, buscar que si la plata del arriendo, no, que lo primero al levantarse ustedes sea buscar el reino de Dios y su justicia. Amén. ¿Cómo lo busco? Primero, entrando en comunión con el Señor. Después, siguiendo todos sus mandamientos. Pero primero, buscando la presencia del Señor. Esa comunión con Dios. Ese voto de obediencia que uno le tiene al Señor. Allí es donde está buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces dice, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. No sé si alguien me puede leer Filipenses 3 del 20 al 21. Hay otro pedacito que dice en la Biblia que el que acumuló muchas riquezas y comida y de todo por 200 años, que ahorita sí voy a descansar. Léalo, Marcos 10 del 23 al 29. Búsquelo, léalo usted. Marcos 10 del 23 al 29. Y alguien que busque Filipenses 3 del 20 al 21. Marcos 10. Marcos 10 del 23 al 29. Y Filipenses 3 del 20 al 21. 29, Marcos. 10 del 23 al 29. Y el que tenga Filipenses 3 del 20 al 21, por favor, lo puede leer. Filipenses 3, del 20 al 21. Sí, señor. Amén. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos el Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Si mi ciudadanía está en los cielos, ¿a qué salgo yo corriendo buscando las cosas de la tierra entonces? ¿Qué lógica tiene que yo me desviva por cosas que se van a dañar, que se van a perecer? Casas, automóviles, barcos, dinero, todo eso es material, todo eso se corrompe. ¿Qué es que se corrompe? Se daña. Si yo soy ciudadano del cielo, entonces ¿para qué necesito las cosas de la tierra? Hay algo cierto, y eso lo dicen hasta los dichos populares. Sin nada llegué a este mundo, ¿y cómo me voy? Sin nada. Tú me puedes meter en la urna todo lo que yo me gané en la vida, ¿y eso de qué va a servir? Ahí se va a poder ir también, junto con el cuerpo. Hay otros que dicen que la platica un fresquito. No, platicas. Pero entonces no tienes fe, porque ¿quién es el proveedor de nosotros? No, porque pone la mirada en la riqueza. Cuidado con el que pone las miradas en la riqueza. Marcos 10, del 23 al 29, ¿qué dice? Marcos 10 del 23 al 29. Ajá. Amén. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente es entrar en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, vosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padres o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros.
Amén. Amén. Fíjense que hay una palabra muy clave que dice ahí: ¿cuánto le es difícil entrar en el reino de los cielos? No a los ricos, que dice allí, a los que confían en las riquezas. Cuando tú tienes depositada tu confianza en las riquezas, entonces estás idolatrando la riqueza. Oye, no me acuerdo en qué versículo de la Biblia dice que él dijo: no, pues yo aquí hice riquezas pues para 200 años. Y le dice Dios: esta noche vengo por tu alma. Sí, Señor. Creo que esa la puede leer Junior. Yo sí lo tengo acá. En Lucas 12, del 13 al 21. Ahí está, Lucas 12, del 13 al 21. Dice necio. Sí. Por confiar en tu riqueza. Escuchemos de alguien que ha confiado en la riqueza y qué puede ocurrirle a esa persona. Que lo tenga. Lucas 12, Yo soy testimonio de 13 al 21. de esa situación donde puse la mirada en las propiedades y Dios lo permitió por 8 años que la vendiera. Amén. Les dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré porque no tengo donde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré, derribaré mis granero y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche viene a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es el rico para con Dios. Amén. Yo creo que más claro allí en esa parábola puede complementar Jesús de hacer tesoros en el cielo. Está hablando de una parábola y ojo, tengamos claro en algo: esas parábolas que Jesús daba eran cosas que habían sucedido. Esas parábolas, cuando se referían a personas, eran de hechos que habían ocurrido. ¿Y cómo Jesús las sabía? ¿Cómo las sabía? No es Dios, pues. Lo sabe todo. ¿Ah? Sí, porque hay gente que dice: bueno, ¿cómo podía Jesús saber esas historias? Jesús no es Dios. Amén. ¿Ah? Dios es omnipresente, omnipotente, no va a estar presente en ese momento. Él está refiriendo a algo que llaman los abogados de la jurisprudencia. ¿Qué está contando Jesús? Un hombre llegó en sus afanes, se entregó completamente a hacerse rico, a acumular riquezas, y cuando vio que ya tenía bastante cosas, que es muy extraño. ¿Por qué? Porque normalmente la persona que pone su mirada en las riquezas nunca está satisfecho, siempre quiere más. Pero este hombre dijo: no, ya tengo mucho, extrañamente. ¿Y qué le decía a su alma? Mira, gózate, descansa, bastante has trabajado, bastante has producido, bebe, come, disfruta, fiesta, porque tienes mucho para muchos años. ¿Qué le dijo Dios? Seguro que cuando estaba durmiendo ese hombre, ¿qué le dijo? Necio, esta noche tienes por tu alma. Y todo lo que has provisto, todo lo que has trabajado, ¿para quién va a ser? Agarraste, trabajaste, produjiste, pero hay algo inexorable: vas a morir. ¿Y qué va a pasar con todo lo que trabajaste y lo que produjiste? Les digo dos cosas que pueden ocurrir. Una es la más común de todas: vas a crear división, fricción, peleas por lo que dejas a tu descendencia. Porque esa riqueza, cuando es abundante, también tiene mucho pretendiente.
Y los muchos pretendientes muchas veces, para tristeza, son tus mismos hijos. Y hay familias enteras que se han dividido, que se han destruido por herencias materiales. Usted quiere heredarle algo a su hijo, heredele el conocimiento del reino de Dios. Amén. Heredele eso. Porque eso no se lo va a quitar nadie. Eso no va a ser causa de división para su familia. Eso va a ser la riqueza espiritual que esa persona va a tener durante toda su vida. Esa va a ser la ciudadanía, el pasaporte de ciudadano del reino de Dios. Ese va a ser su pasaporte. Cuando vengan a pedir su alma, se la van a pedir, pero ¿para ir para dónde? Con el Señor. Van a venir ángeles del cielo a recogerlo, a buscarlo, para que esté en la presencia del Señor. No, y Dios es tan bueno que los deseos, los proyectos, las ideas y los deseos de nuestros corazones, Él se los concede a uno antes de partir de esta tierra. Sí, Señor. No solo eso, es que el Señor sabe de que tienes necesidad incluso antes de que le pidas. Incluso antes de que tú le pidas algo, alguna necesidad al Señor, ya el Señor sabe que tú tienes necesidad de eso. Y si tú tienes un corazón dispuesto para con Él, Él te va a escuchar y te va a entregar eso que tú anhelas y que va a ser de provecho, ojo, es importante, que va a ser de provecho para tu vida, porque Él tampoco te va a colocar algo que no sea de provecho para tu vida y que te aparte de Él. Por eso aquellas oraciones, yo recuerdo el pastor cuando decía, no, aquel pastor que pedía el avioncito, no, que yo quiero un avioncito nuevo, hermano, ¿para qué quiere tu pastor? ¿Para qué quiere un pastor un avión? ¿Sí? Si fueron comerciales hay lo que usted quiera. Más bien, Señor, provéeme el pasaje. Tú eres el dueño del oro y la plata porque quiero predicar tu palabra en otra parte. Quiero ser misionero lejos de acá. Provéeme los medios para yo ir hasta ese sitio. Y el Señor le va a proveer los medios para llegar a ese sitio. Él le va a proveer. Señor, estoy pasando calamidad porque no tengo una casa y yo quisiera en mi corazón tener una casa, pero no por vanidad ni para reservármela a mí. Es porque quiero que esa casa se manifieste tu gloria. Amén. Allí, lo que Dios pide, el Señor se lo va a entregar. Amén. Y va a ser porque Él va a mirar que en su corazón está ese anhelo. Y en el tiempo de... No, y no es cuando uno quiera, es cuando Él lo decide, cuando Él lo determina. Si es con el tiempo de uno, se va a... No. Es que tú no puedes forzar las cosas. Dios tiene todos sus tiempos bien establecidos. Y está determinado para el hombre que hay un tiempo, ¿sí? Del cual no va a pasar. Y en ese tiempo Dios hace el milagro, hace la obra en la vida del hombre. Amén, amén. Eso es lo que el Señor nos enseña a través de Él. Hermanos, yo los invito a que cada mañana cuando se levanten, en vez de pensar, ¿cuánto voy a producir hoy? Que eso puede estar en tus deseos, Señor. Haz que mi trabajo me vaya bien, y eso no está mal. Pero que no puede ser, Señor, hazme lo suficientemente autosuficiente para yo generar la riqueza que yo quiero. Eso no sería una oración adecuada. ¿Qué es lo primero que debo hacer al levantarme? Gracias, Señor. Amén. Ahí yo busco al Señor primeramente. Antes de pensar en que me voy a bañar para trabajar, antes de pensar en que tengo que cocinar, que tengo esto, que tengo trabajo, tengo que llegar antes de la hora. No. Siempre dedíquele un tiempo, por pequeño que sea, al Señor antes de salir a hacer cualquier cosa. Ponga ese día nuevo que Dios le está entregando en su mano, para que vea cuánta abundancia y cuánta bendición va a tener en ese día. Y cuando hablo de abundancia no es que se va a forrar en plata. Yo no estoy hablando solamente del dinero. Cuando hablo de abundancia, hablo de todo lo que el Señor le puede mostrar en un día. De todo lo que quieras. El diablo anda como león rugiente, dice la palabra. A ver a quién le voy. Por eso es que nosotros siempre tenemos que estar con la presencia de Dios en nuestras vidas. Nosotros debemos aprender que la Biblia dice que el enemigo vino a matar, a robar, a destruir. Y las personas creen que cuando una persona tiene un accidente o se golpea o pasa cualquier cosa, como pasó en el caso de mi esposa, pero no, el enemigo no vino a
hacerle tropiezo, no, él vino a matarlo. Cuando él nos ataca con violencia, él no nos ataca con ay, porque es que él nos odia. Nosotros debemos entender esa palabra y tomarla con... Él vino a matar, no vino a darnos, a sobarnos el hombro, no, él vino a matar. Por eso es muy necesario lo que él dice cuando salimos de la casa. No, que usted no necesita un espacio de 10 horas, no. Es algo que nosotros podamos conversar con él y decirle, Señor, mira, aquí estoy antes de irme, aquí estoy. Porque que él nos vea como polvo, él sabe que somos polvo, pero lo que debemos entender es que somos polvo, somos nosotros. Amén. Y no solo eso, es lo que él está diciendo, oye, ocúpate más, no preocúpate, no, ocúpate más de buscar ese pasaporte de la ciudadanía de allá de los cielos, que te tapaste en plata, porque simplemente lo que tú hagas hoy, lo que te comes hoy, va a la letrina mañana, ¿sí? Esa es la realidad. Lo que produzcas hoy, el día de hoy, un día de arriendo, o 2 días de arriendo, 3 días de arriendo, se fueron, ya no son más. En Deuteronomios 32 lo estábamos leyendo en casa y dice que Él nos cuidará como la niña de sus ojos, pero dice, si me pone primeramente en primer lugar. Él no está diciendo que no me pongan en primer lugar, pero dice más arriba, dice, pero son infieles porque primero le dan la prioridad a otras cosas. Eso es lo que Les invito a que lo lean en casa. Eso es lo que dice Jesús acá. Se lo está diciendo de manera más directa. Hacer tesoros en el cielo. Lo que usted haga en oración, espiritualmente delante de Dios, créame, eso no se lo arrebata absolutamente nadie. Amén. Y eso es eterno. ¿Por qué? Porque ¿a dónde van esas cosas? A la eternidad. ¿Y qué se puede destruir en la eternidad? Nada. Nada, absolutamente nada. Como testimonio ahí, un día estaba echando la plancha en la casa y luego ya nos dio el tronco y bueno, iban haciendo arreglos ahí y yo desesperado por traer 10 bultos de cemento, recibí una visita y se me olvidó orar y salí disparado que traía 2 bultos de cemento en el carro. Traje 5 y después fui por los otros 5 y los otros 5 miré a la derecha y lo miré a la izquierda y pum, me pegó me accidenté. De mismo reaccioné yo. Bendito Dios, dije yo, salí sin oración. ¿Cómo se me ocurrió a mí haber salido sin oración? Sin la armadura. No es, y ojo, yo quiero que entendamos esto no como que es un talismán mágico que nos va a proteger ni nada. No. Es la certeza, es la fe que nosotros tenemos. Que cuando nosotros buscamos primeramente al Señor, amén, a primera hora de la mañana, cuando lo buscamos cuando nos levantamos, es la certeza de que Él va a orar para que ese día estemos protegidos y guardados por Él. No, y vigilantes con nosotros mismos, porque mira que me entretuvieron. Había una visita, me entretuve con las cosas terrenales y salí disparado así de ansiedad. Y tenga. Hermanos, los invito. Esto era más largo, pero respecto a la hora vamos a dejarlo hasta acá. Los invito a que escuchemos ese mensaje de buscar tesoros en el cielo, a que escuchemos ese mensaje de lo que es el verdadero ayuno, para que nos llevemos a nuestros hogares ese sentir, ¿sí? Que nos llevemos a nuestros corazones esa certeza de cuál es el propósito que nosotros tenemos cuando ayunamos. Y exactamente bajo ese propósito, ¿qué tipo de ayuno nos invita el Señor a hacer? Porque el ayuno para el Señor es muy importante. Porque fíjense lo que dice Isaías: rompe las ligaduras, rompe aquello que nos hace esclavos, ¿sí? ¿Y de qué tenemos que romper la esclavitud? De lo que nos liga la carne. Y ya vimos que hay diferentes formas en que nosotros podemos darle alimento y darle vigencia a la carne. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y con eso en mente nosotros podemos pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que nos revele el propósito de un ayuno. Y un ayuno que hagamos nosotros, como dice Jesús, hagámoslo en lo secreto. O sea, que lo sepamos nosotros en nuestro corazón. Porque aquel que lo ve en lo secreto nos va a recompensar en lo público. Y no solo eso, como dice Isaías, el Señor nos va a escuchar.
Y aquel propósito por el cual estamos haciendo el ayuno, el Señor lo va a cumplir. Tengamos la certeza y la fe de eso. Bueno, hermano, el Señor nos bendiga a todos. Amén. La palabra del Señor. Amén. Bueno, hermano, vamos. Vamos a orar por los diezmos, las ofrendas. Vamos a orar al Señor para que en nuestros corazones siempre tengamos ese sentimiento, esas ganas grandes, potentes, poderosas de dar. Porque el Señor dice en su palabra que más bienaventurado es dar que recibir, definitivamente. Y que sintamos gozo y entendamos que estos recursos que se recogen acá no son para la riqueza de una persona en particular, porque eso es lo que muchas veces nos enseñan en el mundo. No, es que fulanito se va a volver rico con eso. No es que usted está manteniendo a una cuerda de vago, sí, porque eso se lo he escuchado. Qué triste. No saben que no hay nada más grande y más maravilloso que uno poder sembrar, porque la obra de Dios necesita mantenimiento. Y las riquezas son de Dios, pero Él las coloca en nuestras manos para que nosotros bendigamos. No para que las acumulemos y las guardemos, porque esa no es la voluntad de Dios. Eso no es la voluntad del Señor. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque has escogido este día, Señor, para que todos los que estemos aquí estemos dispuestos a escucharte, a alabarte, a adorarte, Señor. Padre,